nombre es Ángel Espinosa y en esta pequeña cápsula estaré hablando un poco sobre los principios históricos de la neuropsicología. Hoy por hoy sabemos que la neuropsicología es una de las áreas de la psicología, una de las especialidades que más ojo está teniendo debido a su vínculo con el cuerpo, la parte fisiológica, la anatomía y por otra parte los procesos psicológicos típicos a nivel emocional y comportamental. En realidad la psicología ha venido trabajando con médicos y se hace esta unión desde el siglo XIX y el siglo XX para dar pase a esta especialidad que es hoy conocida como neuropsicología. Podríamos decir que desde mediados del siglo XIX hay un antropólogo francés que es el que inicia con esta intención de estudiar el cerebro, de estudiar el comportamiento, y es Paul Broca. Él en el 1864 específicamente establece que hay un área localizada en el cerebro que se define como área de Broca debido y en honor a su nombre, y en esta área él establece que se encuentra un proceso fundamental del ser humano que son los procesos de comunicación, ¿verdad? Y es el primer antropólogo y médico en ese momento en establecer una relación directa entre una zona del cerebro con una función específica. De ahí empiezan entonces a hablar de que hay diferentes síndromes que pueden atacar esta zona, que serían las conocidas afasias. La afasia básicamente es una alteración en el habla, una alteración en la comunicación, en cómo nos expresamos. Es esa alteración que podemos tener cuando esta zona del cerebro de nuestro sistema nervioso se ve alterada, y esta afasia está básicamente influida en la expresión verbal. Alguien menos conocido que Broca fue un médico francés llamado Dax, el cual describió que había una parálisis asociada a una afasia debido a un daño producido por un accidente cerebrovascular. Sin embargo, a Dax nunca fue reconocido por ese descubrimiento y fue hasta Broca como tal que se reconoce esta ubicación fisiológica y su funcionamiento respectivo. Luego, en 1874, Wernicke, él empieza a describir, ¿verdad?, un nuevo proceso, específicamente la afasia de Wernicke, que está ubicada en una zona del cerebro. Cuando hay alguna lesión, entonces se produce ese tipo de afasia. Y él lo que nos habla es de que si bien la comunicación y la forma en cómo se expresa puede ser normal, carece muchas veces de coherencia. Y a eso le llamamos hoy por hoy afasia de Wernicke, descrita desde 1874. Y bueno, si bien se puede ver un fluido normal, el contenido de la comunicación podría haberse alterado. Y eso fue descrito por este médico alemán cuando determina que parcialmente la gramática y el objetivo de lo que se quiere comunicar el sujeto muchas veces se ve afectado. Luego hay un precursor de esas ideas de Broca y fue Gall. Gall establece la frenología en 1802, y esa frenología hoy por hoy es considerada una pseudociencia. Sin embargo, en aquel momento la frenología venía a aportarnos que habían zonas específicas del cerebro vinculadas a funcionamientos estructurales. O sea que, por ejemplo, si yo tengo una lesión en cierta zona del cerebro, eso conllevaría ya definitivamente a un comportamiento específico. Este auge se vio ya que no había ninguna evidencia científica, simplemente eran conjeturas de dividir el cerebro, el cráneo y demás por espacios, por bloques, y de esa manera empezar a catalogar diferentes patologías o situaciones que se presentan. Sin embargo, Gall es sumamente importante ya que nos da algunos principios. El primero de ellos es entender que el ser humano tiene diferencias debido a cómo se fue desarrollando su cerebro y su lóbulo frontal. Entonces, Gall establece que la principal diferencia de nuestro comportamiento se da en la medida en que nuestro lóbulo frontal y nuestro desarrollo cerebral y neurológico se fue marcando. Además, él logra describir y estructurar que toda la corteza cerebral no es solo un tejido vascular, sino que es un órgano como tal. No es un conjunto de tejidos, sino que tiene una complejidad, que en realidad se divide entre materia blanca y materia gris. Entonces nos da esos aportes de división estructural. ¿Qué logra concluir Gall con sus estudios y posturas? Pues efectivamente que dentro de esta división hay diferentes vías del sistema nervioso central, hay diferentes categorías y diferentes áreas. Logra determinar que hay una fibra de asociación y que no es una fibra de proyección. O sea que en realidad hay redes neurales, que hoy por hoy les conocemos así, pero que sin embargo hay una fibra que se asocia entre las diferentes estructuras del cerebro y el sistema nervioso.
Gall también descubre las comisuras cerebrales, ¿verdad? Las hendiduras y comisuras que tiene el cerebro, y también descubre que hay nervios que se originan desde la médula espinal. Él logra explicar entonces que los pliegues es una necesidad del cerebro para ganar espacio dentro del cráneo. Es la explicación que le da en ese momento. La frenología como tal, sabemos, y como lo mencionaba, hoy por hoy es una pseudociencia. Sin embargo, nos da la importancia de entender que el cerebro como tal tiene diversas funciones que se interconectan y que dependiendo de la ubicación de la zona encontraremos una afección eventual del comportamiento del ser humano. Otros precursores de la neuropsicología están, por ejemplo, Florence, que fue un filósofo francés. Él creía en realidad de que era importante entender que el cerebro era tan complejo que era muy difícil lograr determinar cuáles áreas como tal servían para tal función. Entonces él critica la frenología precisamente por eso, porque considera que es sumamente complejo su comprensión. Jackson fue un médico inglés y él criticó los aportes de Broca y Wernicke y negaba la posibilidad de que se pudieran encontrar localizaciones neurológicas específicas del lenguaje, porque el lenguaje es un mecanismo sumamente complejo en el ser humano. Podríamos decir entonces que Jackson básicamente encontró que era muy difícil entender esa teoría y por tanto la critica. Actualmente, ¿qué encontramos? Bueno, Luria, podríamos decir que es el padre de la neuropsicología moderna. Luria es un psicólogo y médico ruso y él estableció diferentes pautas para el estudio neuropsicológico. Luria entonces viene y nos dice, ok, sí, tenemos toda esta parte médica, toda esta parte psicológica, necesitamos unirlas para constituir verdaderamente mecanismos de evaluación neuropsicológica actuales que nos permitan tener evidencia empírica. ¿Qué nos aporta Luria? Bueno, las primeras pruebas psicológicas para valorar lo que es atención, lo que es memoria, procesamiento del lenguaje, cálculo, la valoración de las praxias, de las noxias, la atención sostenida y diversas funciones ejecutivas que eran importantes valorar. Luria es quien empieza a estructurar herramientas psicométricas para la valoración psicológica y así obtener un recurso fundamental que le permita al profesional en psicología hoy por hoy tener un sustento técnico y teórico. Gracias a las guerras que se dan durante el siglo XX, nos permite a los médicos y psicólogos obtener en ese momento información. Nos permite observar las consecuencias de lesiones de guerra, las consecuencias de accidentes cerebrovasculares, de traumatismo, y ver cómo estos afectan directamente el comportamiento del ser humano. Gracias a un evento tan doloroso como las guerras a nivel mundial, es que se permite la medición y la observación del comportamiento humano luego de tener una lesión cerebral, una lesión cerebrovascular. Hoy por hoy sabemos que la neuropsicología va más allá de observar, la neuropsicología va más allá de conjeturas. La neuropsicología hoy por hoy recurre a la neurología en tanto tiene acceso a resonancias magnéticas, a tomografías, a exámenes de sangre, a exámenes hormonales, que todo eso permite tener al profesional en neuropsicología un conjunto de sustentos para orientar sus planes de intervención o rehabilitación según sea el caso. Es importante entender entonces que todo comportamiento va a afectar nuestro funcionamiento cerebral. Toda situación cerebral va a afectar nuestro comportamiento. Es una comunicación en doble vía. Por tanto, todo lo que hagamos hoy afecta a nuestro cerebro y todo lo que ocurre en nuestro cerebro va a afectar nuestro comportamiento. De esta manera, en esta pequeña cápsula, quiero que reflexionemos sobre la historia de la neuropsicología y que empecemos a sensibilizarnos en desde dónde viene esa ciencia que hoy por hoy tiene bastante auge y que nos llama a actualizarnos constantemente y a retar lo que hasta hoy conocemos.